Análisis de los episodios 18 y 19 de la serie épica. Bienvenido a mi canal, por favor suscríbete a mi canal antes de ver el video. El nuevo fenómeno de las pantallas, de Stan, se reunió con la audiencia en la pantalla de AD con su esperado 19º capítulo, fue seguido con gran interés y se colocó en lo más alto de las redes sociales. Con el hashtag #BigDanYoku, de Stan, del que se habla mucho en las redes sociales, ha estado en lo más alto de la agenda de Turquía durante mucho tiempo. Digamos que la serie ganó el primer lugar con más de 70.000 mensajes en las redes sociales el 12 de abril y superó en 4 veces a su rival más cercano Baba. En el 19º episodio de la epopeya, Akz le pide a Alpaguan que explique su obsesión desaparecida y Kau con diéresis Eneata. Pero Alpagukan no sabe nada. Cuando Akz viene a salvar a su madre, no pueden encontrar a Batuga y Tutkun. Batuga y Tutkun no existen de Krsisek. Había sangre. Akz, Temur, Saltuk, Sma y Yaman se sorprenden cuando dicen, alguien arrastró un cadáver. Buscan en todo el bosque en un estado desolado. Temur ve un brazo escondido en la maleza junto al río. Temur parece como si hubiera recibido una flecha en un instante. El brazo que se ve a través de los arbustos pertenece a Tutkun. Tomando el cuerpo sin vida de Tutkun en sus brazos, Temur envuelve a Tutkun en fieltro y lo pone en el kurgan con sus manos. Akz, que busca en todo el bosque, no puede llegar a Batuga. Akz va a Geo con diéresis Kasara y le pide ayuda a Alpaguan. Alpagukan y Akz unen fuerzas y van en busca de Batuga. Uluece, que está acorralado por la alianza de Alpaguan y Akz, le pide a Kuzubek que mate a los engañadores. Después de que Kuzubek mata al engañador que atraparon en el An, Akz y Alpaguan se ven obligados a regresar al Geo con diéresis Kasara y con las manos vacías e indefensos. Desesperado por no encontrar a Batuga, Akz entra en los túneles del Geo con diéresis Kasaray. Sus fotografías circulan lentamente, una a una. Acaricia el rostro de Batuga con ternura y experimenta el dolor de su ausencia. A las palabras de Akz, ¿dónde estás la mitad de mi destino?, acariciando el rostro de Batuga en las imágenes, Alpaguan dijo, ¿está realmente vivo? Él responde con sus palabras. Akz responde a Alpagukan con fe, por supuesto que está viva. Atrapado entre ser Khan y ser padre, Alpagukan toma una decisión y le ofrece a Akz, busquemos a Batuga, si está vivo, luego regresemos al palacio. Cuando Akz le da el anillo de Uluece, que salió de Barkbey, a Alpaguan, todas las dudas se concentran en Uluece. Akz tiene dificultad para respirar y pararse en ausencia de Batuga. A pesar de todas las búsquedas de Akz y Alpaguan, Batuga, que no pudo ser encontrada, fue secuestrada por Meijin por orden de su padre emperador. La producción y el diseño del proyecto pertenecen a Mehmet Bozdak, de Stan, dirigida por Metin Günay y escrita por Aysefer Erilmaz y Neir Erdem, y protagonizada por Ebru Şahin, Edip Tepeli y Selim Bayraktar, seguirá dejando huella los martes en las pantallas de ATV. Entonces, ¿qué pasó en el episodio 18? En el episodio 18 de la serie épica, la boda de Yaman Isma estaba cubierta de sangre. El nuevo fenómeno de las pantallas, de Stan, reunió a la audiencia en la pantalla de AD con su esperado 18º capítulo, fue seguido con gran interés y se colocó en lo más alto de las redes sociales. Con el hashtag #Ergenekon de Stan, del que se habla mucho en las redes sociales, ha estado en lo más alto de la agenda en Turquía y en el mundo durante mucho tiempo. En el capítulo 18 de la epopeya, se declara que Balamir y Cholpan Khan, que resultaron gravemente heridos, mataron a Alpagukan para que no volviera a atacar. Mientras Cholpan Khan fue enterrado en su kurgan con una ceremonia, Batuga tomó el trono de la montaña que dejó vacante. Batuga, la posada de la montaña,
se sentó sobre fieltro durante el festival Nevruz, que es el símbolo no solo de la llegada de la primavera, sino también de la salida de los turcos de Ergenekon. El primer mandamiento de Batuga, que se sentaba en el trono de la montaña, no era la muerte sino la boda. Tan pronto como termine el luto, se llevará a cabo la boda de Esma y Yaman. En el Kanato de la montaña, se celebraba el festival de Nevruz a pesar de que había luto por Cholpan Khan. Batuga y Akz contaron la epopeya de la salida de Ergenekon, que también es el símbolo de la salida de los turcos de Ergenekon. Mientras continúan los preparativos para la boda de Esma y Yaman, que se llevará a cabo de acuerdo con las costumbres turcas, Akz ingresa al geo con diéresis Kasara y con la ayuda de Gunseli y Salayri se entera del lugar donde se esconde su madre. Uluece se ha enterado de la boda y está decidido a eliminar no solo a Akz y Batuga, sino a toda la tribu de la montaña. Uluece planea cambiar a los estafadores de bodas, hacer que todos beban jarabe de opio y hacerlos dormir, y matar a todos los miembros de las tribus de las montañas, especialmente a Batuga y Akz. Kuzubeg embosca y mata a los verdaderos tramposos de bodas, y lo reemplaza con el tramposo y sus hombres. Mientras la boda avanzaba y se comía y bebía, Akz vio que los Dagbans en las mesas comenzaron a dormir y la gente de Loba comenzó a bostezar y se dio cuenta de que Geo con diéresis K atacó. Cuando Akz dice, tenemos jarabe de opio en nuestra puerta. Mientras Akz ve su entorno borroso debido al efecto del jarabe de opio, el jefe del tramposo apuñala a Kau con diéresis N-ata con una espada y mata a Kau con diéresis N-ata. A Batuga, Saltuk, Yaman y Isma les resulta difícil defenderse de los golpes de sus espadas. Si bien no queda vida en la tribu de la montaña, se saca el cuerpo sin vida de Batuga y Saltuk Akz y Kau con diéresis N-ata. Al enterarse del lugar donde está detenida su madre, Akz se lleva a Temur, Saltuk, Yaman y Isma con ella y toma medidas. Akz y sus compañeros, que llegaron a la cueva donde Alpaguan retenía a Alaka, neutralizaron a los Gokben en el enfrentamiento que estalló. Mientras Akz salva a Alaka, quien dice que es su madre, Alaka abraza a Akz diciéndole, eres más hermosa que mis sueños, hueles igual que el día en que naciste. Mientras Akz va a salvar a su madre, Batuga y Tutkun, liderados por Solpanan y Balamir, son atacados por Aldaxbas, quien asesinó a Mounta y Novasi. Aldaxbas mata a Tutkun, que quiere proteger a Batuga. La producción y el diseño del proyecto pertenecen a Mehmet Bozdak, Destan, dirigida por Metin Günay y escrita por Aysefer Erilmaz y Neirerdem, y protagonizada por Ebru Şahin, Edip Tepeli y Selim Bayraktar, seguirá dejando huella los martes en las pantallas de ATV.